Okay, people, let's begin. In 5, 4, 3, 2, 1. En Rosbrief nos complace tener a Abraham Espinosa, que es planner en Nueva York. Abraham es un planner mexicano que durante los últimos 14 años ha trabajado principalmente en agencias de publicidad de WPP y actualmente es parte de IPG. Ha tenido la fortuna de aportar su talento para marcas como Heineken, Danone, PepsiCo, NBA, entre otros. Su trabajo ha sido premiado en los EFIs de México y de Estados Unidos. Su fuente de inspiración es la observación y la constante búsqueda de coincidencias. Abraham, muchas gracias por ser parte del Fin del Mundo. Y cuando quieras, puedes empezar. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya ven mi pantalla? Ya la estamos viendo, solo... Listo, ya vemos tu presentación. Bueno, muchas gracias a todos, a Rosbrief por la invitación, a todos los humanos que se están conectando a esta hora, 8:03 de la noche, hora de México. Y les quiero contar esta plática donde es una combinación de culturas entre la observación de un mexicano desde el epicentro del COVID, y también les quiero contar cómo, más allá de darles la respuesta de así es como se va a mover el mundo, me gustaría cultivar en ustedes un hábito para que puedan predecir o detectar las tendencias o los comportamientos futuros. Pero sobre todo, la vida siempre nos ha enseñado a que a cierta edad tenemos que ir haciendo ciertas cosas en la vida. Tenemos que graduarnos, ahí tenemos que tener un trabajo y luego una familia y luego envejecer. Pero, ¿qué pasa cuando una pandemia cambia los planes? Entonces, ahí es cuando tenemos que recalcular, y cuando estamos a punto de lanzar un producto o una campaña y este contexto nos cambia las reglas del juego. Entonces, también hay que recalcular. No tengo más que decirles cómo leer el contexto actual, cómo absorberlo y cómo generar esta costumbre para que espero al cabo de 30 minutos o 45 minutos que platiquemos, puedan ustedes tener esa habilidad que se va a necesitar en los próximos tiempos. Les cuento de mí. Yo estudié en Puebla y estudié marketing, y cuando terminé de la escuela, cuando estaba trabajando en Puebla, me decían, es que todo viene en la Ciudad de México. Entonces me mudé a la Ciudad de México y escuchaba en las agencias de publicidad en las que trabajaba, es que todo viene de Nueva York, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ir a Nueva York. Y ahora que estoy aquí, bueno, es que todo viene de otras partes. Entonces, lo importante es detectar las tendencias y los comportamientos futuros desde donde estemos, pero siempre aplicarlos a un plano local. Al final de esta charla podemos ver las implicaciones locales donde quiera que ustedes se encuentren. Uno de mis hobbies es recortar periódicos, coleccionar noticias, y es una manera muy análoga, muy tradicional o hasta de generaciones pasadas, pero cuando tienes en papel el periódico, puedes ir comparando las noticias. Entonces, muy seguido hago collage de eventos y eso me ayuda a predecir ciertos comportamientos, o esas variables me ayudan a interpretar cómo pueden ser los futuros escenarios. Entonces, esta plática gira en torno a fomentarles ese hábito. Sí, tenemos toda la información, tenemos acceso a infografías, pero siempre que guardamos datos, tengan un folder, tengan una maleta, tengan una libreta, donde guarden esos datos, y a la hora de cruzarlos, ustedes pueden encontrar
hallazgos, pueden encontrar movimientos futuros. También voy a conferencias como esta y entonces vayan haciendo notas, tengan su libreta de hallazgos. Obviamente, otra de mis grandes hobbies es ver películas y siempre me llamaba la atención que Nueva York era el centro de ataque. Siempre los aliens, los grandes monstruos, todo sucede aquí, ¿no? Desde King Kong, cuando vinieron los aliens hace poco, pues también vinieron aquí por su souvenir a Nueva York. Spider-Man, bueno, Spider-Man es locales aquí de Queens, pero también el ataque fue aquí en Times Square. También las películas desde los 80s vimos en los Ghostbusters al gran hombre de Malvavisco atacando Colombo Circle. Para aquellos que conozcan Young and Rubicam está a una cuadra de esta escena. Obviamente los Avengers también tuvieron su ataque en Grand Central aquí en Nueva York. Y Batman, aunque era la ciudad gótica, también fue atacada en esta misma ciudad. Y entonces las películas de pronto se salieron de la pantalla y en un momento dado me di cuenta que estaba yo dentro de una película. Me di cuenta que el epicentro del coronavirus estaba en esta ciudad donde me había cambiado. Entonces, eso hizo que viera todo desde una perspectiva distinta. Y entonces, estar en el epicentro cultural, en el epicentro financiero, pero también en el epicentro del COVID, me ha ayudado a ver cómo ha ido evolucionando la economía, los comportamientos en el mundo, y eso es lo que les quiero compartir hoy, las diferentes variables que nos pueden ayudar a leer los siguientes pasos o las cosas que pueden venir. Entonces, lo que aprendí en las películas es que siempre los héroes se enfrentaban a problemas muy, muy grandes, y hoy todos nosotros también nos estamos enfrentando a problemas gigantescos. Entonces, vamos a ver cuáles son esos grandes problemas que hay que solucionar. Y de hecho, eso es lo que hacemos en estrategia, eso es lo que hacemos en marketing y en publicidad, resolver problemas. Pero hoy los problemas son mucho más grandes. Y de hecho, recuerdo la frase de un mentor y colega muy querido, Héctor Fernández, que también está en el panel de esas conferencias. Él siempre decía que cuando tienes un brief, hagas el problema más grande para tener una solución más grande de la que te están pidiendo. Y entonces eso va a hacer que siempre tengas una solución, eso va a hacer que tu creatividad sea más grande que el problema. Pero lo que vemos hoy es que, así como las películas, los problemas a los que nos estamos enfrentando hoy son mucho más grandes que nosotros y de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Bueno, obviamente el pronóstico, y estos son pronósticos tentativos. Morgan Stanley, a través de su departamento de biotecnología, hizo un análisis de cuándo las vacunas van a llegar, cuándo el virus va a disminuir, cuándo es que todos los elementos sociales y hasta políticos van a entrar en juego estoy hablando de, esta gráfica es para Estados Unidos, muchas veces se repiten, muchas veces van siendo diferentes. La de China obviamente es distinta, pero esto nos ayuda a entender cómo es que va a haber una caída en la curva, y a pesar de que se lleven todas las medidas de precaución, cómo va a haber una segunda ola por ahí de noviembre. Entonces, sí, esto más allá de sentirme parte del gabinete de la H presidencia actual y estar dando los pronósticos, aquí lo interesante es cómo usamos esta información para
ayudar a nuestros clientes a hacer tácticas que les ayuden a planear el siguiente Q, el siguiente mes, el siguiente plan de ventas. Entonces, sabiendo que va a haber una caída y después viene un regreso, ¿cómo podemos nosotros preparar nuestro plan de contenidos? Y obviamente, el gran monstruo, el gran villano del virus, como le han llamado el enemigo invisible, no viene solo, va a traer una caída económica, va a traer consecuencias. Entonces, esto es este es un pronóstico mundial de cómo va a afectar a la economía, 3.2%. Se habla, por ejemplo, de que en Estados Unidos están a perder, bueno, a la fecha van 20 millones de empleos perdidos. Monitorelo en sus estados, monitorelo en México. Pero aquí una pandemia de salud nos trae una pandemia económica. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la siguiente pieza del dominó que se va a caer? Los años de retiro, los años de ahorro se van a extender. El tiempo que teníamos o la gente que estaba a punto de retirarse va a tener que trabajar 5 o 7 años más. Y eso, ¿qué trae como consecuencia? Que a pesar de que hoy, por ejemplo, hoy la expectativa de vida mundial es de 72 años y de hecho creció 6 años en las últimas 2 décadas. Hoy tenemos más extensión de vida. ¿Qué nos dice eso? Hoy vamos a trabajar más. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener que buscar probablemente 1 o 2 cambios de carrera en todo lo que va en nuestras vidas. Eso quiere decir que probablemente las etapas de vida sean distintas. No sé si se han dado cuenta, pero las personas que hoy tienen 50 años no es lo mismo a las personas que tienen 50 años en los 90. Entonces, como se extiende la etapa laboral, también se extiende la etapa de vida, entonces también se extienden o se redefinen, se recalculan las etapas de vida. Hoy tener 30 años es casi como ser adolescente. Entonces, si la gente va a tener que trabajar más, ¿qué significa eso para los bancos? ¿Qué significa para las aseguradoras? ¿O qué significa para una marca que venda coches a la hora de pensar en las etapas de vida que está eligiendo la gente? Entonces, como les decía, si tomamos este recorte y pensamos qué repercusiones puede traer, nos puede ayudar a predecir comportamientos. Y lamentablemente, esta crisis económica y esta crisis de trabajo afecta o ha afectado principalmente a las mujeres. Hay un nuevo término que se ha lanzado este mes, que lo publicó el New York Times, que se refiere el término es she-cession, que es la combinación de she, ella, y recesión. Entonces, esto habla de que esa recesión ha impactado más a las mujeres en un 55, casi 60%. Todas las personas que han perdido trabajo tienden a ser mujeres. Entonces, aquí es donde también, por otro lado, vemos que a nivel social, la ONU nos ha mostrado reportes de cómo a la hora de irse a casa, las mujeres están en peligro porque hay, las mujeres que habían experimentado violencia doméstica tienen ahora más complicaciones para escapar. Entonces, esta adversidad, esta crisis nos afecta a todos, pero pensemos puntualmente en las mujeres. Pensemos en cómo poder ayudar, en cómo poder mantener mucho más apoyo al gran esfuerzo que se venía haciendo para incrementar su participación en todos los ámbitos. Entonces, esto también va a traer repercusiones sociales.
Y en todo este remolino, como también la cadena de abasto de comida se va viendo afectada. Como vemos que los que producen carne de pronto ya no pueden alimentar o distribuir la comida, como ha habido muchos supermercados que se han quedado con muchos productos, entonces ya no están permitiendo más a los proveedores generar su flujo normal y porque la gente no está comprando. Entonces, es una cadena que se desencadenó. Entonces, ¿cómo un factor afecta también lo que comemos? Muy probablemente nuestra dieta cambie. Muy probablemente en 2, 3 meses vayamos al supermercado y no, bueno, de hecho, yo este domingo fui aquí al supermercado y no encontré pollo. Entonces, cómo la dieta misma va a cambiar. Y eso puede cambiar tradiciones, eso puede cambiar platillos, eso puede traer nuevos hábitos. Pero también eso puede traer innovaciones. Hay una aplicación que se llama Blue Apron, que te llega una caja y esa caja vienen los ingredientes para que tú cocines tu cena individual de esa noche. Pero esos ingredientes están basados en lo que la tierra puede dar. Obviamente esta innovación surgió hace 5 años, pero hoy, después de este contexto que estamos viviendo, más y más innovaciones así que ayuden a tener una cadena alimenticia, una cadena de una supply chain más sana y más que ayude a la tierra a dar lo que puede dar y no a forzarla. Entonces, eso pensemos, ¿no? Cómo un factor afecta a otro, cómo los alimentos se van a ver afectados, ¿no? En algún momento, marcas de restaurantes de hamburguesas probablemente estén sustituyendo la carne de res por pollo, por pescado, y en caso de que vean que en el supermercado no hay res y las empresas de hamburguesas siguen vendiendo res, pues ahí vamos a ver su origen. Y en todo este revoltijo, reciclar también se ha complicado. Todo este hábito que se ha venido fomentando durante décadas, hoy se complica porque muchos de los residuos de plástico los compraba China. A la hora de que China dice, ya no puedo recibir más plástico porque una tiene virus y otra tenemos otras prioridades. Ha habido lugares, ha habido estados, por ejemplo, California, Filadelfia, en este país, donde empiezan a quemar la basura. Entonces, cuando estamos encerrados en casa, generamos más basura y esa basura pues nos aparece por arte de magia. Ya no llega a esos grandes corporativos que reciclaban la basura, entonces se está quemando. Por un lado, sí, vemos peces en Viena, vemos cómo se ha limpiado el mundo, pero a su vez también se está generando otro problema. Entonces, aquí, a la hora de pensar en soluciones o en innovaciones, hay que tomar en cuenta que todo este efecto dominó está sucediendo. Y no solo es eso, recuerden que estamos hablando de grandes problemas que como superhéroes tenemos que atender. La privacidad está en riesgo, la libertad está en riesgo. En Seúl, en Corea, lo que ha sucedido es que están traqueando a las personas que tienen el virus y si tienen el virus y van, por ejemplo, a un restaurante y 40 minutos después tú vas a ese restaurante, te llega un mensaje del gobierno diciendo que es muy probable que te hayas contagiado. Entonces, que te cheques. Pero también lo que ha hecho Corea en su sistema del metro es que traquean a través de las cámaras, a través del cuerpo, traquean tu temperatura. Entonces ellos saben quién puede tener fiebre, quién puede tener el virus, y entonces no te permiten entrar a ciertas colonias. Todo esto de que el humano tiene fronteras y solo puede estar en un país y
necesito un pasaporte para entrar a otro país. Bueno, eso se ha reducido al grado de que no puedes entrar a una colonia porque tienes fiebre. Y eso a partir de que toda la tecnología y todas las cámaras y los sensores que indican que tienes fiebre o que puedes contagiar a otros. Muchos gobiernos han usado como pretexto esta pandemia para vigilar más a sus ciudadanos, para lo que ha pasado en Hungría, que el gobierno se volvió más dictador, de ser una democracia se convirtió totalmente en un esquema como dictador. Y lo que vemos hoy en México, hay ejércitos en las calles. Entonces, ¿cómo una noticia de Corea tiene que ver con Hungría y tiene que ver con México? Entonces, aquí un recorte de periódico, analizándolo y leyéndolo entre líneas, nos puede ayudar a ver o entender los nuevos fenómenos. Entonces, aquí, de hecho, le llaman COVID-19 84, refiriéndose al libro de Orwell. Entonces, aquí vamos a ver cómo más y más gobiernos y empresas van a tomar pasos más adelante e invadir la privacidad. Y en todo este merequetreje también vemos que la salud mental está en riesgo. El tema se ha puesto en la mesa últimamente el tema de la depresión, del estar encerrado, de estar isolados, de estar encerrado, cómo afecta a la ansiedad, cómo afecta al cuerpo, cómo afecta al sistema cardiovascular, que la gente puede llegar a tener episodios de depresión, aunque no los haya presentado, y aquellos que tienen depresión se les complica a la hora de estar aislados. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta para marcas de entretenimiento, para marcas que ayudan a levantar el espíritu, sobre todo también para marcas que invitan a la comunidad a reunirse, marcas para la música, todo lo que levante el ánimo y haga sentir parte de un grupo. Recuerden, somos seres sociales, entonces esto va a ayudar. Y obviamente aplicaciones como Headspace Headspace es una aplicación que son como terapias. Talkspace es otra y Calm es otra. Son aplicaciones que ayudan a la gente a tranquilizarse, a tener una mejor, obviamente lo mejor es ir a un terapeuta, pero en momentos de insomnio, en momentos de ansiedad, ayudan a calmar a las personas. Y entonces, ante estos grandes problemas, nos hemos dado cuenta que se necesitan grandes héroes, pero esos grandes héroes no son los que nos muestra Marvel y Comics. Hoy hemos visto quienes han hecho la diferencia y entonces eso hace que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de hacer algo diferente. No necesitamos ser muy fuertes, no necesitamos tener demasiados recursos para hacer una diferencia. Y ahorita vamos a ver por qué. Entre toda esta situación global de la crisis económica, la crisis de salud, hay un grupo que se llama el Proyecto Manhattan, que es literalmente los Avengers de los científicos. Entonces, un grupo de billonarios y de gente inteligente se supone que es un grupo secreto, pero pues ya aquí los estamos ventilando. Se está juntando para ayudarle a la gente más poderosa y poderosa a nivel político y económico a tomar decisiones y a saber qué es lo que va a suceder, porque nadie puede predecir lo que va a pasar. Podemos inferir, podemos hacer escenarios, pero nadie tiene la certidumbre que va a pasar exactamente. Entonces, este grupo de personas se han reunido para generar conocimiento y ayudar al gobierno y a empresas a tomar los siguientes pasos. Pero ustedes también pueden juntarse con los amigos que quieran o consideren interesantes, inteligentes o en sus agencias pueden generar un equipo para
tratar de leer el futuro. Como les decía, me gustaría dejarles el hábito de recortar un periódico, de recortar una revista y guardarlo, y después póngalo en una mesa y traten de ver cuáles son los siguientes pasos. Pero no todo son malas noticias. La verdad es que si vemos esta situación desde un punto de vista diferente, Richard Florida, en la crisis de hace 10 años, él mencionaba que no son recesiones, son reseteos. Entonces, entendiendo que todo es un ciclo, esto es un reseteo para entender que va a haber un cambio de economía, va a haber un cambio de soluciones. Es cuando hay recesiones y crisis, es cuando la innovación se detona no por un lujo, sino por una necesidad. Entonces, esto es lo que también de lo que se está hablando, cómo COVID es un agente de inspiración para nuevas empresas, para nuevo tipo de soluciones. Y cuando hablamos de nuevo tipo de soluciones, también son nuevos formatos, nuevos héroes, nuevos líderes. Y aquí me parece muy interesante que este patrón de conducta donde países que han eliminado o han controlado el coronavirus han sido liderados por mujeres. Entonces aquí nos deja claro el mensaje de que hay que apoyar más a las mujeres, hay que apoyarles a estar en posiciones de liderazgo, porque no es coincidencia que las grandes líderes hayan logrado hacer esto y lo hicieron de una manera diferente desde el punto de vista político y hicieron cosas diferentes. Por ejemplo, en Noruega, Erna Solberg lo que hizo fue una conferencia de prensa donde en vez de reporteros eran niños para que le preguntaran lo que quisieran y y el tema central era que está bien tener miedo, está bien sentirse asustado. Entonces eso generó un sentimiento de seguridad para los niños y obviamente para toda la población. En Finlandia, Sanna Marin, ella es millennial y fue elegida recientemente, y entonces ella entendió que la población joven, que es la que menos hace caso, no lee los periódicos, entonces hizo una estrategia de influencers para que apoyaran, ayudar a informar a la población, porque era importante tomar las precauciones de lavarse las manos e irse a casa. Y en Nueva Zelanda, Jacinda Ardern se metieron temprano a casa y Angela Merkel en Alemania fue muy clara, fue muy transparente. Entonces, todos estos valores, todas estas formas de hacer distintas las cosas, nos ayudan a entender que hay que hacer las cosas diferentes, hay que poner a líderes diferentes y hay que actuar con valores diferentes como hemos venido actuando. Y entonces, como vemos, la adversidad inspira a cambio, la adversidad inspira a innovaciones. Hay un centro de innovaciones para esta temporada, para esta era que se llama COVID Innovations. Entonces Trend Watching lo que hizo fue recopilar innovaciones a partir del coronavirus que se han hecho en todo el mundo. Vemos como en Berlín hicieron una burbuja para ayudarle a la gente a convivir, para estar protegida. Vemos juegos de mesa que te ayudan a ver cómo estás de tus emociones y cómo está tu salud mental. Vemos también en México ha habido hay clínicas, esto me parece que es en Tulum, hay clínicas de bambú, entonces como rápidamente había que hacer clínicas y centros de salud para atender a mucha gente, bueno, el bambú ayudó a construir rápidamente estos centros. En India, los hoteles Marriott, como no hay turismo, pues lo que sí pueden vender es comida, entonces generaron este servicio de servicio a domicilio. Entonces, lo importante es cuál es mi problemática, cuál es mi esencia, y entonces a partir de ahí actuar.
Y la innovación a veces puede ser una locura, pero esa locura puede traer una solución interesante. Como vemos, gente que necesita un pedicure, pues puede usar la puerta sin siquiera usar tanta tecnología o tantos recursos. La innovación es tan sencilla como instalar en la puerta un abrepuertas que tú puedas manejar con los pies, con una patada y un jalón con el pie izquierdo. Estás adentro del lugar sin tener que usar las manos. Me encanta el ejemplo de México, de la máscara Transformer de plástico. Y en redes sociales hay un movimiento muy interesante de Museum Challenge, que invita a la gente que está encerrada en sus casas a divertirse haciendo una parodia de su pieza de arte favorita. Y entonces, con lo que tengas en casa, puedes tú hacer esta referencia. Entonces, cuando hablamos de innovación, hablamos de Silicon Valley siempre, o no hablamos de tecnología y programación. La verdad es que hablamos, puede ser de cosas muy sencillas que resuelvan el problema. Y como les decía, a veces la locura o la ingenuidad o la salirse de verdad de los convencionalismos puede dar mucho a generar innovación. Esta es una nueva compañía en Silicon Valley que ayudó a que lo que propone es, se dieron cuenta que la gente estaba haciendo mucho Zoom, muchas teleconferencias. Entonces ellos tenían unas llamas y decidieron hacer este servicio donde tú puedes contratar a que una llama se conecte a tu videollamada mientras estás con tus amigos y amigas. Obviamente, esto para la gente que está agobiada dentro de casa, pues tener una llama en la videoconferencia puede ser muy divertido. Y esta empresa está creciendo mucho. Y entonces las llamas, que hoy son un fenómeno en Internet, no solo están desplazando a los gatos y están desplazando también a los unicornios, las llamas están siendo parte de las conversaciones de Zoom, pero también las llamas se ha descubierto que generan el doble de anticuerpos que genera el cuerpo humano. Entonces, muy probablemente, y ya lo verán en las noticias, las llamas puede que ayuden a sobrepasar esta pandemia a la hora de probablemente sean la guía de encontrar la cura o sean la guía de poder ayudar a más gente a sobrellevar el coronavirus mientras lo portan. Entonces, esto más allá de una broma, en realidad los científicos están descubriendo cómo estas llamas pueden ayudar a la ciencia a generar una vacuna a partir de esta producción de anticuerpos. Entonces, como les decía, estos grandes problemas no requieren de grandes superhéroes, requieren de mucha creatividad, de mucho optimismo, y no se necesita ser el superhéroe más grande ni el más poderoso. Muy probablemente de esta pandemia nos acabe rescatando una llama. Y por último, quiero dejarles esta frase de una escritora, mercadóloga y feminista, Ricky Rogers, y ella dice: la fuerza no viene de lo que puedes hacer, viene de superar las cosas que alguna vez creíste que no podías lograr. Entonces, los quiero dejar con eso. Nos vienen tiempos complicados, no les voy a decir que va a ser sencillo, pero sean optimistas, vean siempre cómo pueden solucionar el gran problema que se les viene y háganlo divirtiéndose y van a encontrar de verdad cosas tan divertidas como una llama. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín. Mando cámaras y micrófonos a las oficinas de Rosbrief en Puebla y muy contento de escuchar sus preguntas, sus opiniones y empezar la conversación. Muchas gracias, Abraham. Vamos a comenzar con la ronda de las preguntas. Lidia te pregunta, ¿por qué crees que las mujeres han perdido más sus empleos que los hombres? Yo, desde antes de la pandemia, había visto un patrón, una estadística donde
cada vez que hay un problema social en un país, las mujeres siempre son las más afectadas. Por ejemplo, estaba revisando la mutilación de genitales en África, las mujeres eran las afectadas. Violencia doméstica en la República Dominicana, las mujeres eran las más afectadas. Desempleo y falta de acceso a información en Latinoamérica, las mujeres siempre eran las más afectadas. Entonces, en realidad, no es que el coronavirus haya traído problemas como tal, más bien reveló muchos problemas que ya estaban ahí, obviamente los intensificó, pero el coronavirus quitó una manta para que nos demos cuenta cómo están las cosas. Y también me he dado cuenta que el coronavirus ha ayudado a demostrar quiénes son las empresas, quiénes son los gobiernos, quiénes son las personas. Eh, y entonces, en ustedes notar un fenómeno social, un problema que ya había, se intensificó a partir de esta pandemia. ¿Por qué creo que sea yo? Porque yo creo que es por la desigualdad de oportunidades, y aquí es un poco el mensaje, ¿no? Seamos más equilibrados, más empatados en las oportunidades. Ya lo vimos en Taiwán, en Alemania, en Islandia, en Nueva Zelanda, en Noruega, cómo las mujeres líderes han ayudado a traer soluciones distintas. Ok, gracias. Tania te pregunta, ¿identificas un cambio en el pensamiento de los países que no creían que existía el cambio climático? Muy buena pregunta. De hecho, sí, son tres diferentes escenarios: el COVID, la economía y el cambio climático. Eh, ha, ha habido, lo hemos visto en los gobiernos, a pesar de que las evidencias están ahí, siguen muchos sin creer o actúan tarde. Eh, Aquí es un momento más bien de confiar en los expertos y de ver cómo la ciencia ha encontrado curas o ha sugerido cómo afrontar estos temas. Pero más allá de que se crea o no se crea, la verdad es que dependería de la zona. Lo que sí he visto es que la gente es más sensible a la hora de ver tanto, tanto daño que ha generado este virus. A la hora de estar encerrados en casa, la gente ha sido más sensible. Entonces, es una oportunidad para ser más sensibles con el planeta. Ok. Cristian te pregunta, ¿cómo crees que se pueden romper parámetros en actividades que antes eran netamente físicas? Bueno, esto es algo muy interesante. El ir al trabajo físicamente y ahora estar de lejos nos cambia la forma de hacer las cosas, pero no sé si se han dado cuenta que el encierro ha significado un viaje en el tiempo. Eh, los hornos están cocinando pasteles, otra vez estamos jugando rompecabezas, toda la familia está alrededor de la televisión. Entonces, por un lado, hemos vuelto un poquito al pasado, pero por otro lado, pues también se está aplicando ya más la telemedicina, el teletrabajo, nos estamos volviendo teletubbies. Entonces, como la parte física más bien, a esa pregunta, yo lo que he visto es que cuando había una boda, la gente estaba en la ceremonia en su celular. Y ahora que hay una boda o un evento importante como una graduación, a través de la computadora, la gente pone más atención, la gente está más presente, aunque no esté presente. La gente pone más atención por esa la distancia. Entonces, ese es el cambio que he notado. Ok. Alain pregunta, para volver a reactivar negocios, ¿será necesario reestructurar las formas y esos cambios serán permanentes? Esa me parece que es una pregunta muy general, ¿no? Un negocio depende de qué categoría. Si es una categoría de turismo, pues va a ser más complicada que una de comida o una de tecnología. Entonces, ahí habría que contextualizar un poco más el caso, pero sí, cada industria
cada negocio y cada marca va a tener un comportamiento distinto. O sea, no, una empresa automotriz va a actuar muy distinto a una de alimentos. Ok. Otra pregunta, ¿cuál es el mensaje o estrategia que usarán las empresas para atraer nuevos mercados? Pues igual es un poquito general la pregunta, pero depende de la industria, depende de la compañía, pero lo que he visto mucho es, y ya ha circulado este video de cómo se ha visto mucho, de hecho, ni se los puse, de un video de cómo los comerciales han sido repetidos y cómo siempre usan el piano y cómo usan el siempre hemos estado contigo. La verdad es que ahí, pues igual, depende de la industria, de la categoría y de la compañía, pero principalmente yo creo que va a ser facilitarle las cosas a la gente. Ok. Alan Rodrigo te pregunta, ¿cuál crees que sería una estrategia recomendable ahora que las personas comiencen a salir a la calle de nuevo para evitar o reducir el riesgo de una nueva cuarentena? Sí, ahí es tomar las precauciones. Si ya aprendimos a lavarnos las manos, pues seguirlo haciendo. Y muy seguramente nuestra cultura mexicana es muy afectiva, es muy física. Entonces, ahí va a haber algo muy interesante en ver si la gente se saluda o no se saluda. Recuerdo muy bien después de de la era de la influenza, la gente empezó a estornudar así, más a menudo. Entonces, no sé ahora cómo vayan a cambiar los manerismos culturales a la hora de saludarnos, a la hora de acercarnos a la gente. Y cómo prevenir, pues ahí va a ser cambios de infraestructura, desde los changarros que tienen una protección de plástico, los taxis que puedan tener también sus protecciones de plástico y el cómo prevenirlo, pues tiene que ver con mucha prudencia, mucha empatía y respeto por el otro y mucha información. Ok. Georgina te pregunta, ¿pronosticas un cambio de conciencia por parte del consumidor o regresaremos a un consumismo mayor, aún mayor? Muy, muy buena pregunta. La gente se está dando cuenta eso que antes gastaba no era tan necesario. Eso es punto número uno. Punto número dos, lo hemos visto en China como dos factores. Las marcas de lujo que quedaron, las tiendas, pues no fueron visitadas por un rato. La gente, apenas se pudo, la gente fue a consumir. Lo vimos con Zara, las tiendas de Zara estos últimos días. Y también hemos visto cómo la gente ha revalorizado el tipo de empresas a partir de cómo tratan a sus empleados. No sé, Starbucks, como después de toda esta situación, que no trató bien a sus empleados y que no les dio las libertades o la seguridad que necesitaban. No sé cómo vaya a reaccionar la gente. Ojalá se tome más en serio el cómo se tratan a los empleados. Entonces sí va a haber un cambio antes era cómo la marca y cómo es el producto. Creo que ahora vamos a estar enfocados también en qué valores tiene la empresa y cómo está su cadena de valor, ¿no? Si estuvo explotando a los proveedores o si los apoyó o si hizo algo por la comunidad, eso va a cambiar esas percepciones. Ok. Viri pregunta, ¿cuál consideras que es la característica más importante que debe tener un creativo para este nuevo entorno? Leer mucho los cambios culturales, ser empático con la gente eh, y, y también entendiendo que la gente necesita a veces una catarsis y la catarsis puede ser una buena carcajada o una buena reflexión y también ayudar a la gente
en un panorama económico mucho más difícil, hacerle ver por qué te necesita. Germán pregunta, si todo lo análogo vemos cómo migra a digital, ¿qué pasa con digital? ¿Cómo evolucionan las estrategias y el planning digital? ¿Nos quedamos estáticos? Esa es una muy, muy buena pregunta. En el mundo, 44% de la población no tiene internet. Y de aquí al 2024, el 40% de las conexiones digitales van a ser a través de 5G o 5G. Entonces, ¿cómo está evolucionando el panorama digital? Es, uno, las poblaciones más rurales, cómo va a influir el Internet en ellos, qué van a aportar ellos al Internet. Y número dos es, el Internet se está volviendo más rápido, pero también está conectando todas los gadgets y todas las piezas de casa, de coches. Entonces, la parte digital, el cómo está evolucionando, más bien se está volviendo parte de nuestras vidas. El tema ya es el tema de privacidad que comentábamos, ¿no? Cómo va a haber estos debates de quién recopila esa información, de qué hacen con esa información, pero si nos referimos a la publicidad digital, vemos cómo ha sido un canal que ha ayudado a traer a las comunidades, ha acercado a las comunidades para resolver grandes problemas. Lo vimos en el terremoto en México, como digital o las plataformas digitales o las redes sociales ayudaron a la población a organizarse, a veces a desorganizarse un poquito, pero a sumar fuerzas para solucionar esa situación. Ok. Stephanie pregunta, ¿cómo está reaccionando la publicidad en Nueva York a diferencia de México? Muy buena pregunta. Es buena pregunta. No he visto tanto la publicidad de México, entonces no puedo hacer un comparativo, pero aquí lo que he visto es que es mucho de salir adelante, es mucho de apoyarse. Y aunque esto no es publicidad, hay un movimiento que me conmueve mucho, es que a las 7 de la noche se le aplaude a todos los médicos, a las enfermeras, a todos los profesionales de la salud. Se les aplaude para hacerles un homenaje, ¿no? Tristemente he visto que en México no es la situación y ahí es donde yo creo que la publicidad debería hacer un cambio, ¿no? Cómo levantar y hacer ver a los médicos como los seleccionados nacionales de fútbol, ¿no? Esas personas que nos están sacando adelante. Entonces, ¿cómo ha sido la publicidad aquí? Muchísimo apoyo. Cuando he pedido comida a domicilio, pues llegan mensajitos escritos a mano. Y a la hora de ir al supermercado y pasar por las tiendas, muchas tiendas están como, pues, mandando optimismo, ¿no? De sigamos adelante y, y, y sobre todo entendiendo que esta ciudad de por sí ya era caótica y ya tenía problemas mentales de estar solos, de depresión, de todo, cómo la gente se ha ido apoyando en ese sentido para hacer la comunidad más fuerte. Eso he visto en la publicidad por acá. Ok. Cintia pregunta, retomando el caso de Las Vegas, ¿cómo visualizas el panorama de los eventos y todas aquellas industrias del entretenimiento? Lo de Las Vegas, ¿qué fue lo de Las Vegas? Lo que he visto de la industria del entretenimiento es que hay un libro muy interesante que se llama Cultura Mainstream y entonces habla del valor del entretenimiento. El entretenimiento es el tiempo que sucede cuando no estamos produciendo, cuando no estamos trabajando. Entonces, el entretenimiento se llama la cultura pop porque lo que sucedía es que en los años 50 había todos estos
multicinemas donde llegabas con tu coche y veías la película, se dieron cuenta que el negocio no era la película ni las entradas, sino las palomitas, el popcorn, por eso es la cultura pop. Entonces, a la hora de estar entreteniendo, el negocio era los dulces, los chocolates, los caramelos, las palomitas. Entonces, eso es la base del contenido y el consumo. Cuando vemos que hoy el entretenimiento, hay mucha más inversión ahí, cuando vemos lo que han crecido las marcas de streaming, nos hace ver que desde Aristóteles las historias han sido importantes. Shakespeare también hizo que los cuentos fueran importantes y trascendentes. El cine de los 50 generó todo este movimiento de contenido y consumo. Entonces, ¿hacia dónde el contenido? Aquí hay algo muy interesante. Pareciera que, como hoy todos estamos encerrados viendo las series, y como hay algunas series que se dejaron de producir, casi todos estamos viendo las mismas series, o muchas personas estamos viendo las mismas series. Entonces, eso hace que regrese un poquito esto de el prime time. Cuando todos nos juntábamos a ver la telenovela a las 9 de la noche y todos veíamos qué sucedía. Cuando todos nos juntábamos en los 2000 a ver el monólogo de Otro Rollo y al día siguiente todos sabíamos de qué se trataba. Esto puede que por un cierto episodio suceda o esté sucediendo, cómo el contenido se había fragmentado tanto, y hoy, a partir de que no hay tantas series, tanta producción de series, y como tenemos tanto tiempo para ver todas las mismas series, probablemente se empate un poco el consumo de contenidos. Va a ser por un tiempo pequeño, pero eso va a influir en la cultura pop. Muy bien, Abraham. Creo que ya no tenemos más preguntas. Si quieres agregar algo, creo que ahora es el momento. Pues muchas gracias por la invitación. Les dejo ahí Instagram y Twitter para seguir la conversación, para seguir las preguntas. Les dejo con el hábito de juntar y coleccionar datos, ya sea en periódicos, en screenshots, en una libreta. Júntenlos, y cuando encuentren algo interesante que quieran compartir conmigo, pues mándenme un mensaje y lávense las manos, que es muy importante, ya lo vimos. Muy bien. De verdad te agradecemos mucho que hayas decidido aceptar participar con nosotros, que te sumaras al fin del mundo, y esperamos que te hayas sentido cómodo, al igual que todos los que están conectados. Muchas gracias por formar parte de todo esto. Muchas gracias a ustedes y un saludo desde el epicentro del coronavirus.